debería avisar. Ahí sí, ella le avisó siempre les pega un avisito. Antiguamente, cuando empezaron las clases en línea, cuando Zoom estaba así como recién partiendo, no avisaban, ¿eh? Entonces mucha gente no sabía si la estaban grabando en la conferencia, en la videoconferencia, en la reunión o no. Después no, pues le avisaba. Zoom y Meet, ambas juntas que como que eh, crecieron en conjunto producto de la pandemia. Ya, hoy día vamos a ver método científico, pero ojo, ya no los quiero, por lo menos yo, no los quiero abrumar tanto con el tema de las habilidades. Yo sé que el lenguaje, algo de habilidades ya las vieron, o quizás el profe se las nombró, profe Miguel, o quizás las centró un poco más en el lenguaje, que y al final son prácticamente todas las habilidades son las mismas y se ocupan más o menos en una proporción similar, pero en ciencia se le da más hincapié a 4 habilidades específicas, que es el reconocimiento, que simplemente saber la materia. Y así es sencillo, así se podría resumir el reconocimiento de un contenido. Saben la materia, la estudiaron y la pusieron en una hoja y la vomitaron en la prueba. Eso. ¿Ya? La otra es comprensión, que el lenguaje, la prueba de hecho se llama comprensión lectora. ¿Ya? La comprensión es un poquito más compleja porque aparte de entenderlo, puede que les hagan unas preguntas un poco más profundas. Es principalmente una habilidad muy usada en la PAES en general y transversalmente en toda la área. ¿Ya? La aplicación, ya que es un poquito más complicado, la aplicación, por ejemplo, ustedes tienen que saber un contenido específicamente, tienen que manejarlo, tienen que entenderlo, comprenderlo y sacarlo de contexto. Tienen que dar un ejemplo. Ese es como el mejor ejemplo de la habilidad de aplicación. ¿Ya? Tienen que entenderlo a tal nivel que son capaces de explicárselo a alguien más y que esa otra persona lo entienda. ¿Ya? Eso es como vuelvo a repetir, así como a grueso modo las habilidades, por lo menos en ciencia. Y la última, que es el análisis, y ahí es donde entra aquí el método científico. El análisis es la más compleja de todas. Ya siempre va a ser la habilidad más compleja de todas porque la habilidad del análisis requiere que usted, aparte de todo lo que dije anteriormente, que entiendan algo, que lo reconozcan, que lo comprendan, que sean capaces de explicárselo a alguien más, ahí calzaría la aplicación. También tienen que ser capaces de desarmarlo, por así decirlo, y volver a armarlo de nuevo. Tienen que ser capaces de tomar un gráfico, entender qué es lo que está ocurriendo con cada variable y concluir algo en función de ese gráfico. ¿Ya? Entonces son habilidades que, vuelvo a repetir, son un poquito más complejas. La aplicación y el análisis son las más complicadas en biología, en ciencia en general. ¿Ya? Y vamos a hacer ejercicios, pues de hecho les tengo 5 ejercicios ya en la clase de hoy de método científico, aplicados a la PAES, ya con ejercicios fresquitos, muy fresquitos, ¿ya? ¿Quién viene ahí? Don Gustavo. Vamos a permitirle el ingreso. Ella debería estar conectándose, Gustavo. Y como les decía, ¿en qué estaba yo? Y los ejercicios son fresquitos porque son los de la PAES del año pasado. ¿Ya? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Son los de la PAES del año pasado. ¿Ya? Y también son bueno, de las dos PAES, por la PAES de invierno y la PAES de verano. ¿Ya? Como que ahora el DEPRE, antiguamente, uno habla antiguamente, para ustedes quizás antiguamente, para mí no es tanto, 2, 3 años atrás. El DEMRE lo que hacía era crear un modelo, un facsímil, que antiguo facsímil, con ejercicios por prueba. ¿Ya? Entonces era como una prueba parecida a la que se iba a aplicar a final de año, pero no era la prueba, ya en resumidas cuentas. Ahora no, el DEMRE publica la prueba. Una de las 4 o 3 formas que hay, que existen, una de esas la publica. ¿Ya? Entonces eso es lo que está haciendo el DEMRE desde hace como 2, 3 años atrás. ¿Ya? Entonces igual es fidedigno en el sentido de que, pucha, el DEMRE te está publicando una prueba, no tenéis que estar sacándole fotos escondidas, no tenéis que decirle a un examinador que te haga la paletilla, te anote las preguntas, porque antiguamente se hacía así. Ahora no, pues. Ahora el DEMRE publica una prueba y por lo menos te aseguráis gran parte de las preguntas completamente validadas y que los chicos las vivieron en ese momento. ¿Ya? Entonces también es práctico. Métanse a la página del DEMR. ¿Ya? No se olviden, ahí están todos los modelos de prueba, pero siempre es bueno bajarlos de los últimos 3 años, 2 años. Desde la PAES para usted. PDT, PSU, ojo con eso. Como les decía, con respecto a métodos científicos, voy a ver esta primera parte de conceptos ahora.
y a final del año, no un día antes, no, lo más seguro es que en octubre, ya, y vamos a empezar octubre, con clases de habilidades. La habilidad de reconocimiento la vamos a tomar en una clase. La habilidad de comprensión la vamos a tomar en otra clase, y así. Entonces vamos a ir viendo clases de habilidades. ¿Por qué? Porque ya como están más cercanos a la prueba y a esa altura ya están con la guata un poquito más apretada, ¿ya? Necesitan también reforzar estas habilidades, que estén lo más tibiecito posible, perdón, y que estén haciendo ejercicio. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a tomar eso de una forma un poco más específica. Aunque lo más seguro es que tanto en la otra área, particularmente en física y en química, también van a haber habilidades más tempranamente. ¿Ya? Por eso es que yo las voy a dejar para el final. Ya nos pusimos ahí de acuerdo con su profe de química, física y matemáticas. Clase a todos, su profe es un genio. Ya, pues, veamos entonces, vamos a hacer un poquito de repaso ahí para los que no estuvieron la semana pasada. ¿Ya? Igual el video está disponible, ¿eh? Está en Classroom. Por favor, profe, ¿cómo me meto a Classroom? Métanse al grupo de WhatsApp. En la descripción del grupo de WhatsApp aparece un link. Ese es el link de Classroom. Ustedes ingresan. Se los voy a copiar de nuevo. Se los voy a dejar ahí como mensaje en el grupo de WhatsApp por si no saben acceder a la descripción. Se inscribieron, aunque vi que la gran mayoría estaba como inscrito. Creo que me faltaba uno. Y ahí vamos subiendo el material, la guía de ejercitación. Esta semana sí hay guía de ejercitación, la semana pasada no hubo, y el PPT. ¿Ya? Entonces eso es como lo mínimo que vamos a ir subiendo semanalmente para que ustedes puedan repasar, reforzar en la casa. ¿Ya? Y el video, que lógicamente termina la clase, se procesa, lo subo, me demoro como una hora y media después de la clase. ¿Ya? Como a las 8:30 lo tienen disponible. ¿Ya? Ya, pues vámonos entonces con la clase de hoy, método científico de etapas. Vamos a ver, perdón, etapas y aplicaciones en la PAE, porque en realidad de método científico, aquí un craso error es que siempre se habla de método científico que solo se aplica a la ciencia y eso es falso. Ya, por ejemplo, la PDI se ocupa método científico cuando tiene que dilucidar un crimen, por ejemplo. Las fiscalías también, no solamente para un asesinato, por ejemplo, ya que es lo más hollywoodesco, así como las series de CSI. No, ya en realidad el método científico se aplica para todo ámbito de la vida. Ya es un craso error ese decir que el método científico es solo para la ciencia. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver? Identificar las etapas del método científico, que a grandes rasgos son 5, hay algunas veces colocan más, colocan 6, 7. Vamos a ver varias, pero yo le voy a decir cuáles son las más importantes y cuáles son las que se han repetido más en la PAES también, ojo, porque también hay algunas que han sido más evaluadas, ¿ya? O se han visto más. Y vamos a verlo a ejercicio. Esta cuestión siempre hay que ir bajándola al tiro a un ejercicio, porque si tuviéramos que aprendernos la materia de memoria, todo así de un viaje, y no la llevamos nunca a un ejercicio, estamos sonados. Tiene que ser con ejercicios, porque al final la prueba es en función de esos ejercicios, ¿ya? Ya, pues vamos avanzando. Vimos la semana pasada y repasito la semana pasada. Vimos características de los seres vivos. Ya la próxima semana entramos en célula, ojo, ya ahí ya imperdible la clase de célula, porque célula es lo que más se pregunta ya en la PAES, por lo menos el módulo común. El lectivo no sé, porque con los cambios que se vienen no sabría darle algo en concreto, pero por lo menos en común entra mucho. ¿Ya? ¿Qué características tiene que tener un ser para ser denominado vivo? ¿Ya? ¿Qué tengo que ser para estar vivo? Tengo que tener 3 cositas básicas, ahí están las 3 cositas básicas. La primera es un medio que me separe del ambiente. El mejor ejemplo de ese medio que separa, ya una barrera que separe el medio interno del medio externo, es la membrana plasmática. ¿Ya? Ojo con eso, la vamos a ver ya en profundidad, ya la vamos a empezar a nombrar la próxima semana. Material genético para poder traspasarlo a la futura generación, puede ser ADN, ¿ya? O ARN, y un metabolismo propio, y ahí aparecen algunas preguntitas locas. ¿Qué es el metabolismo? Es cómo funciona un organismo en su interior. ¿Ya? Es el conjunto de reacciones internas de un organismo. Ahí ya para que sea un poco más específica la definición. ¿Ya? El conjunto de reacciones es lo que se define como metabolismo. Hay reacciones, por ejemplo, que pueden ser catabólicas, ¿ya? Que degradan moléculas. Hay otras que son anabólicas, que forman moléculas. Por ejemplo, si yo me como una torta entera para mí, ¿ya? Esa torta entera va a tener que ser degradada en mi organismo.
ahí estoy ejecutando un acto catabólico, ya estoy degradando. Y todos esos nutrientes que van a entrar al torrente sanguíneo, el montón de grasa que tiene la torta, el azúcar, porque al final es eso, no va en la torta, muy poca proteína, van a andar dando vueltas en mi sangre y mi organismo lo va a empezar a acumular. Para acumularlo va a tener que formar ciertas moléculas. Y ahí está el anabolismo, las reacciones anabólicas. Y al final nuestro organismo hace eso, degrada cosas que entran y las transforma en moléculas que nuestro organismo puede utilizar, ¿ya? Si sobran, se generan reservas. Esas serían las reacciones anabólicas, ¿ya? Y eso es esencialmente lo necesario para que un ser esté vivo, ya sea un organismo grande como nosotros, como una célula, un organismo, una bacteria, por ejemplo. Y vimos ejemplos de seres vivos. Ahí aparecía el tardígrado. Se ve menos entrecortado que la semana pasada, pero se ve. Tardígrados son organismos. El otro día estaba leyendo una cuestión de los tardígrados, ya que los nombré. Dije, a ver, vamos a meterme en la Wikipedia. Hasta 150 grados Celsius pueden aguantar esos bichos. Cáchense, entonces son mucho más resistentes que nosotros, ¿ya? Tienen un muy amplio rango de temperatura entre los -5 y los 150 grados Celsius. Pueden vivir entre esas temperaturas, ¿ya? Escalita. Nosotros no aguantamos ni una alza de temperatura y ya estamos viendo que nos vamos a morir, por ejemplo. Con 38 grados Celsius estamos con fiebre. Ya, estos bichitos no, aguantan mucho más, ¿ya? Y cumplen con estas tres características que se ven ahí. Tienen una membrana que los separa, tienen su propio material genético y tienen su propio metabolismo porque funcionan solitos, ¿ya? Los mamíferos, ahí calzamos nosotros también, una nutria, lógicamente, con su guagüita, y se ve su guagüita que la está abrazando y la está así calando. Las nutrias, lógicamente, si son mamíferos, son como nosotros, organismos pluricelulares, mantienen su temperatura corporal, tienen un pH fisiológico cercano al 7, ¿ya? Y cumplen también con estas reglas que están aquí, ¿ya? Las bacterias ahí se están viendo cómo se duplican bacterias a montones, pero aún así, por muy simples que sean estos organismos que ya la próxima semana vamos a ver, también cumplen con estas tres características, por lo tanto son seres vivos. Vimos los vegetales, vimos un paramecio, ese es un paramecio, un protozoo, ya también es un organismo unicelular como la bacteria, pero el protozoo es mucho más grande, 4 o 5 veces más grande que una bacteria, ¿ya? Por lo tanto, estos son organismos eucariontes, ya, ojo, protozoo quiere decir que son los primeros animales, ya, los más básicos de los animales, y de hecho en zoología se estudian al principio de la zoología, ya, por si acaso. Y ahí tenemos los hongos, ahí, o típico hongo, ahí está justo el mouse, los hongos luminiscentes que tienen su propia luz, ¿ya? También cumplen con estas reglas porque son seres vivos. Y este bicho que vimos también, que ustedes lo vieron mucho, lo vimos todos, ¿ya? El famoso COVID, los virus, ya no son seres vivos, porque los virus, pese a que cumplen con que tienen una membrana plasmática, una membrana no plasmática, pero sí tienen una membrana, tienen su propio material genético, ojo, no tienen un metabolismo propio. Entonces el virus puede estar así, flotando en el agua por años y años, sin que se muera. Si las condiciones ambientales no se alteran, el virus puede estar ahí vivito, o sea, no vivito, perdón, existiendo, ¿ya? Y si no encuentra un organismo a quien infectar, no puede duplicarse, no puede replicarse y por ende no puede perpetuarse en el tiempo, ¿ya? Y todo eso es porque el virus adentro solo tiene su material genético y la membrana protectora no tiene, nunca tiene un metabolismo propio, ¿ya? Depende del metabolismo de la célula que va a infectar. Ojo con los virus, porque no son seres vivos. Junto con ello vimos los tres postulados de la teoría celular que se cuelgan un poco, ojo con eso, hay que profundizar en eso, en que se cuelgan de esta base para ser un ser vivo, ¿ya? Entonces, el primer postulado de la teoría celular dice que la célula es la unidad estructural, o sea, todos los seres vivos están formados por células, ya sea por una célula o por millones de células, ya sea que sea un organismo unicelular como una bacteria, ¿ya? También se aplica el primer postulado en una bacteria, porque también está formado por una célula, por último una, ¿ya? Y lógicamente nosotros que estamos formados por distintas células,
ya, muy diferentes células, pese a que provienen del mismo origen, ya se diferencian esas células en un proceso, en los procesos de diferenciación celular. ¿Ya? Dos, la célula es la unidad funcional, quiere decir que todas las células, ya sea una o varias, se mantienen funcionando porque tienen metabolismo propio. Así de simple. Ya tampoco le demos más vueltas, igual lo vimos la semana pasada. Y el tercer postulado, y ahí estarían los tres postulados mínimos de la teoría celular. La célula es la unidad de origen de todos los seres vivos. ¿Ya? Eso quiere decir que todos los seres vivos venimos de una célula que existió en algún momento y eso nos formó. ¿Ya? Por eso estamos vivos. Y el cuarto postulado es una extensión, complementa al tercero. ¿Ya? Ojo con eso. El cuarto postulado complementa al tercero, ¿en qué sentido? En que como toda célula, ¿ya?, genera los seres vivos porque tienen en su interior todo el material genético para poder así formarlo. Y ojo con esto, ¿eh?, porque se ha nombrado, no se pregunta, pero sí se nombra. Si a mí me sacaran una célula de la mano y esa célula la abrieran el núcleo y fueran capaces de desarrollar ese ADN que acaba de, que salió del núcleo de la célula de mi mano, contiene toda la información para generarme entero, regenerarme por completo. Si ese núcleo que está ahí, ese ADN que contiene toda esa información para formarme a mí de cero, si ese núcleo lo colocaran en un ovocito, por ejemplo, y ese ovocito con ese núcleo nuevo lo implantaran en otra, en una mujer humana, no sé, pues elijan ustedes de un país, de India, de un país súper lejano, yo nacería de nuevo, me habrían clonado. Y ahí se cuelga el ejemplo de la clonación. La clonación, un proceso artificial, ¿ya? Quizás lo veamos en biotecnología más adelante, cuando tengamos la clase de biotecnología, dice eso, se cuelga de ese principio, de estos dos que están aquí, el tercero y la extensión, el cuarto. ¿Por qué? Porque como la célula tiene todo el material genético para generar un ser vivo en su interior, podría regenerar un ser vivo complejo como nosotros, sacando tan solo una célula. Ojo con eso porque, vuelvo a repetir, salió en una pregunta, de hecho, hace, no sé si fue el año pasado, en una de las dos pruebas, o el año 2022. ¿Ya? Después, más adelante, lo vamos a ver cuando veamos la biotecnología. ¿Ya? Eso, pues. Eso vimos en la clase pasada, pues, chiquillos. Bueno, ahí les coloqué en la reseña histórica, pero no la puse ahora porque no tenía intención de profundizar en la reseña histórica cuando no se la van a preguntar de forma directa. ¿Ya? ¿Alguna duda con la materia? Me demoré un poquito, ¿ya? Pero en realidad es aprovechando que ahora está prácticamente, están todos conectados, ¿ya? Entonces, de esa forma aprovechan de repasar un poco lo que vimos la semana pasada, ¿ya? ¿Alguna duda? Consultas. Recuerden que está ahí el panel de mensajes para que escriban al tiro en vivo o pasamos a la mesa. ¿Alguna duda, chiquillos, chiquillas? ¿No? ¿Ninguna? No, no. Más adelante, vamos a ir poniendo, bueno, su profe Cristian ya estaba preparado, estaba con así el colmillo, pero estaba largo para empezar a mandarle harto material. Ya me mandó compartir un libro, de hecho, para sacar más material, hacer ejercicio, etc. Y vamos a ir colocándole textos, precisamente con esto del método científico, para ir reforzándolo. Y no se le haga tan complicado, porque hay preguntas que a veces suelen ser un poquito más pesadas con respecto al método científico, ¿ya?, de la PAES. Entonces vamos a ir colocando textos no tan densos tampoco, porque sacarle un texto de un paper es que se van a perder, porque tienen mucho metalenguaje y el DEMRE no ocupa texto de ahí, ¿ya? Normalmente los textos que ocupa son textos que, como de divulgación científica, pero de un nivel bastante básico, ¿ya? Entonces no son textos de paper tampoco, ¿ya? Así que ojo con eso. Ya, pues veamos qué es el método científico. Vamos viendo. A ver, el método científico es un, ¿cómo es que le llaman los políticos? El otro día lo vi. Es un procedimiento.
todo procedimiento consta de una sucesión de etapas que yo no me puedo saltar, porque si, vuelvo a repetir ahí, los políticos lo ocupan mucho, si ven las noticias o escuchan las noticias, tienen que haberlo escuchado también. Fue un error del procedimiento. Ya, si yo me salto una etapa del método científico, estaría cometiendo un error en ese procedimiento, en este procedimiento. Es súper secuencial esta cuestión. Por lo tanto, tiene que partir en una etapa y tiene que terminar en otra, ya forzosamente. Ya no puedo dejarla a media porque quiere decir que dejé mi experimento, por ejemplo, a medio camino, ya, o parte del proceso a medio camino, ya. Todo parte, el método científico siempre comienza, y aquí, ojo con la primera, ¿ya? La observación. La observación, ojo, ¿por qué ojo? Porque se comete el error muchas veces de decir que la observación siempre será con la vista, ¿ya? Usando el sentido de la vista, la visión. No se equivoquen, ¿ya? No siempre es necesaria la vista. Nosotros como especie somos súper, estamos muy acostumbrados a usar la vista, ¿ya? Lamentablemente. Si tienen perros, si tienen gatos, se van a dar cuenta que ellos ocupan casi todos sus sentidos. Los perros y los gatos siempre están pendientes de los sonidos. Muchas veces ustedes, con los gatos particularmente, ustedes lo pueden llamar, el gato dice, ah, no me pescó. Pero si giró la oreja, sí los pescó. No los vio, pero sí los pescó. Entonces, nosotros como especie, ya la especie del ser humano, ya el Homo sapiens, es muy dependiente, esa era la palabra que te necesitaba, es muy dependiente de la visión, ¿ya? Pero no es el único sentido que tenemos. Y para la observación dentro del método científico, aparte de ver, perdón, aparte de visualizar algo, un fenómeno, también pueden escucharlo, pueden olerlo, pueden tomarle el gusto en caso que aplique, ¿ya? Porque lógicamente si yo veo pasar un meteorito por el cielo, no voy a ir a pasarle la lengua. No puedo, no podría, ¿ya? Pero sí lo podría ver, posiblemente escucharlo, ¿ya? Entonces, hay fenómenos que sí se pueden interpretar, sí se pueden, ojo con el término que voy a usar, se pueden observar con más sentidos, con el sentido de la visión principalmente, ya por eso se extrae ahí el término observación, pero vuelvo a repetir, la observación no está limitada solamente a la visualización, a ver algo. También pueden usarse y se usan muchas veces más sentidos, quizás no todos, pero sí varios, por lo menos 2, 3. Ya con 3 ya estamos ahí asegurados, ¿ya? Entonces, ojo con la observación, no solo está limitada a la vista. Ahí se suelen cometer algunos errores. Sería una pregunta básica, pero podría entrar, ¿ya? Así que ojo con eso. La observación, entonces, observar un fenómeno, visualizarlo, escucharlo, leerlo, sentirlo, tocarlo, tomarle el gusto, ahí ya usé los 5 sentidos, ¿ya? De un fenómeno, y en función de esa observación de un fenómeno X, aparece, y este es un cuestionamiento muy básico también del ser humano, la pregunta. Entonces, si yo veo un destello en el cielo, que va dejando una estela, por ejemplo, de color, está de día, medio nublado acá en Santiago, pero está de día, y se empieza a ver una estela de color blanco con luz que va cayendo, lógicamente yo como ser humano voy a establecer una pregunta de qué diantres, para usar un coloquialismo, ¿qué diantres es eso? ¿Sí o no? O cuando vemos un bicho que no conocemos y es más grande de lo normal, algunos salen corriendo, otros les genera repudio, pero normalmente los que tenemos espíritu científico, vamos y decimos, y esto no lo conocía, y este bichito, a ver, vamos a ver si lo reconozco un par de estructuras, y empezamos a hacer nuestras clasificaciones mentales, pero partimos con la observación y la pregunta, ¿qué es? La típica pregunta universal, ¿qué? Como salió en una película ahí antigua por ahí. Esa pregunta es la que a mí me permite formular una posible respuesta. Esa posible respuesta es lo que se denomina, ojo acá, hipótesis. Normalmente la observación, la pregunta y la hipótesis son casi secuenciales de forma inmediata. Veo un fenómeno, ya observo, no veo, observo un fenómeno, genero la pregunta
me acerco a ver, en el caso que sea un bichito, por ejemplo, inmediatamente empiezo, ¿y qué será esto? Ah, tiene, a ver, tiene 8 patas. Podría ser una araña, pero no había visto nunca una araña de esta forma. Por ahí empieza esa posible respuesta en la formulación de una hipótesis. Las hipótesis, ojo con estos datos porque ya les van a empezar a ayudar a identificar hipótesis. La PAES pregunta, o sea, mide identificación de hipótesis. ¿Ya? La hipótesis siempre uno, es una respuesta, no va en tono de pregunta. ¿Ya? Siempre es una respuesta, es una aseveración. Que esté buena esa aseveración o que esté mala, tendré que someterla a las siguientes etapas. ¿Ya? La hipótesis siempre va en tono de respuesta. Es la respuesta a la pregunta inicial. Eso es la hipótesis. Y segundo, y esto es importantísimo que nos empecemos a entrenar con tiempo en esto, la hipótesis siempre tiene dos variables. Una variable independiente, que se mueve sola, si la genero, si la coloco en un gráfico va en el eje X, por ejemplo, etcétera. Y otra variable que es dependiente de la variable inicial. Ahí donde se empieza a poner esto un poquito más pesado, más denso. ¿Ya? Primero vamos a quedarnos con la primera parte, hipótesis, primero con la primera parte. La hipótesis entonces es la respuesta a la pregunta de investigación. Después nos vamos a meter con ese tema de las variables dependiente e independiente, que han entrado bastante y han puesto a hartos chicos en jaque, porque no es algo que se pueda estudiar, es algo que se tiene que identificar. O sea, ustedes tienen que ganar una habilidad para poder identificar las variables dependientes e independientes de un experimento. Ojo con eso. Ya, ojo con eso. Ya, pues, y esa es la hipótesis, pues. Observación, pregunta, hipótesis. Los tres primeros casi secuenciales, súper rápido. La observación, vuelvo a... Bueno, aquí los tengo, yo los tengo aquí todos definidos. Ya, lo mismo que les estoy hablando, aquí están los apuntes, después ustedes sacan esta lámina y pueden repasar de esto, por ejemplo. Ya, estos son solo conceptos. No les van a preguntar qué es la observación. No. Ya, se las van a colocar como ejemplo y ustedes van a tener que identificarla. Eso es lo que hace la PAES. Lo mismo con cada una de las etapas. ¿Ya? Observación, entonces, pregunta, hipótesis. ¿Alguna duda hasta aquí? Hasta esta primera parte, los tres primeros de arriba. A tomar un poquito de agua, porque si no... No ninguna. Ahí don Gustavo. Y ahí sí. Ya, pues. Observación, pregunta, hipótesis. Entonces, formulamos en la hipótesis una posible respuesta, como les decía. Yo veo pasar un bicho así grande, aberrante, no sé qué es. Me pregunto, ¿qué es eso? ¿Qué es ese bicho? Me acerco y ya genero una respuesta. Tiene 8 patas, un arácnido, una araña. Y ahí es donde viene la experimentación. Entonces, puede ser un poquito más elaborada, menos elaborada. Si a mí me genera repulsión el bicho grande que acabo de ver y no estoy seguro qué es, podría ser venenoso, podría morderme, eso ser doloroso, llevarme al hospital. ¿Para qué voy a caer en eso? ¿No es cierto? Entonces empiezo a usar lo que se conoce como marco teórico. ¿Qué sé qué es el marco teórico? Empiezo a usar mi conocimiento, lo que yo he ido aprendiendo. ¿Ya? Si me falta marco teórico, voy a tener que tomar un libro y leer más, instruirme para poder determinar qué es. En la universidad, cuando uno tiene que hacer una tesis, por ejemplo, a uno lo mandan, bueno, dependiendo ahí la tesis, qué tan larga, qué tan extensa sea la tesis, a uno lo mandan primero al marco teórico. Y el profe guía de la tesis te dice, ya, anda a buscarte este libro, tal libro y fulanito libro. Y anda a buscarlo a la biblioteca, léete la página tanto a tanto de los tres y cuando hayas terminado, vuelve. Y él va a evaluar si yo ya sé o ya estoy acá, ya estoy a caballo, por así decirlo, de este conocimiento, de este marco teórico. Una vez que yo tengo el marco teórico adquirido, ¿ya? Yo puedo pasar a la experimentación. Aquí, si se dan cuenta, no dice el marco teórico, porque podría ser que yo el marco teórico lo adquirí con el tiempo.
Que en el caso, por ejemplo, si veo un bicho con 8 patas, lo más seguro es que yo, ya aquí estudié zoología, por ejemplo, y me metió algunos libros de entomología, lo más seguro es que ya sepa qué es. Entonces, 8 patas, cuerpo segmentado en 2 partes, protostoma, epistoma, se ve que tiene mandíbula. Ya como que ya ese experimento en cierta forma, ya el experimento de ir nombrando estas estructuras propias de un arácnido, lo más seguro es que ya me lleve ya a formular, a ver si esa hipótesis está buena o está mala. ¿Ya? Entonces, ojo con esto. Ahora, si yo veo, vuelvo a repetir, si yo veo en el cielo un destello y una luz que va bajando incandescente, ¿ya? Mi, lo primero que me pregunto, un satélite artificial, se le cayó el Starlink al Elon Musk. Puede pasar, se le han caído cuestiones al Elon Musk, ¿ya? Entonces, un destello está cayendo y empiezo con la experimentación. ¿En qué constaría una experimentación de ese tipo? Me meto a internet y busco caída de satélite cerca de tal ciudad y veo si concuerda, si la información que aparece no es falsa, que es el gran problema que tiene la red social ahora, y ver si es verdadera, si tiene una fuente. Pónganse ustedes que el gobierno, o no sé, una institución de renombre, los militares, por ejemplo, o la Fuerza Aérea dice efectivamente en un comunicado hubo un objeto que cayó efectivamente en un satélite. Entonces, en ese sentido ya tengo un dato firme, crudo, que apoya mi, entre comillas, experimentación. ¿Ya? La experimentación, aquí colocamos al gato químico, ¿ya? Puede llevarse a cabo en un laboratorio, como no necesariamente puede llevarse a cabo en un laboratorio, puede llevarse a cabo en un libro, puede llevarse a cabo ahora en medios digitales, ¿ya? Recabando información. Ya, no necesariamente la experimentación es ahí imaginarse como el gatito entre matraces, entre brazos precipitados, cápsulas de Petri, eso es en un laboratorio, ¿ya? Pero no siempre se hace en un laboratorio. La experimentación en cierta forma lo que busca es afirmar, no responder, afirmar que esa hipótesis inicial que yo me planteé sea correcta o no. Eso es. Respalda la hipótesis. Después de que hago la experimentación, analizo datos. Si esos datos son correctos, yo podría pasar a formular, a validar mi hipótesis, y si esa hipótesis se valida por mucha gente, ya podría pasar a ser una teoría. Porque siempre ocurre de esa forma. Ahora, si los datos no son concluyentes y no responden mi hipótesis o no se aplican a mi hipótesis, es porque no tomé todas las variables del fenómeno que observé en un principio. Y podría ser que hay variables que se me están escapando y tengo que volver a hacer la experimentación considerando, ¿ya?, las variables que se me escaparon. Probablemente tenga que volver a un marco teórico, a leer, a buscar mucha información y ver qué variables me faltaron y empezar a aplicarlas de nuevo al experimento para ver si la hipótesis es cierta o no. Entonces, al final, la experimentación y el análisis de los datos lo que están haciendo es apoyar la hipótesis. Si la apoyan, podría pasar a ser una teoría, porque responden positivamente a la hipótesis se valida. Vuelvo a repetir, si yo veo un bicho aberrante y ya concuerda por completo con el libro de entomología que tengo aquí, lo coloco frente al bicho y digo, 8 patas, 2 cuerpos segmentados, unos enormes quelíceros, por ejemplo, eso es una araña. Sí o sí, unos pedipalpos, que son esas como patitas, que no son patitas, son como antenas que tienen las arañas grandes, por ejemplo. Bueno, las chiquititas también las tienen, lo que pasa es que no se ven fácilmente. Y van como tocando cositas, no sé si las han visto, si les gustan o no les gustan las arañas, hacen así, como tocando, y están delante de los quelíceros, de los dientes. Y todo eso se aplica a la figura que yo tenía en el libro. Claramente ahí mi experimentación y mi análisis de datos valida la hipótesis que yo me planteé en un principio, esto es una araña. ¿Ya? Si no, porque ojo, este paréntesis, cuando me voy en mi bola, las arañas no son los únicos que tienen 8 patas, les digo al tiro. Existen los solífugos, por ejemplo, que son como arañas alargadas, ¿ya?
Y existen, ¿qué más? Ácaros, que tienen como las garrapatas, ¿ya? Que también tienen 8 patas, ¿ya? Y que no tienen forma de araña, claramente. Si han visto una garrapata, se van a dar cuenta que no es similar a una araña, ¿ya? Pero tiene 8 patas igual. Entonces ahí había que ver bien el bicho aberrante del que estábamos hablando. Tenía que haberles puesto una imagen de una araña así bien fea, para generar inquietud. Eso, pues. Entonces, ahí están cada una de las etapas por si las quieren repasar. ¿Ya? Observación, una lectura rápida, uso de los sentidos para visualizar, ojo, no solo visualizar, también sentir, oler o degustar un fenómeno. La pregunta de investigación, en función de lo que se observó, se realiza una pregunta para tratar de abordar el fenómeno registrado. ¿Ya? ¿Qué diantres es eso? ¿Ya? Corcholis, ¿qué será eso? Hipótesis, posible respuesta al fenómeno registrado. Esa es la hipótesis. Esa es la mejor definición de hipótesis. Posible respuesta. ¿Por qué posible? Porque tengo que someter la experimentación. Experimentación se trata de aislar y o repetir las condiciones observadas en un principio y ver si se repite la cuestión. Entonces ahí yo empiezo a sacar datos. Análisis de datos. Con esos datos que acabo de sacar, los analizo. Se analizan los datos obtenidos de la experimentación y se valida. ¿Ya? Se validan los datos. Si estos no son concluyentes, faltan datos o los resultados no concuerdan con lo observado, se procede a revisar la hipótesis y repetir la experimentación. Por eso, si esto se refuta, si esto no aplica, volvemos a la hipótesis y repetimos experimentación, análisis de datos. Por eso todo esto es secuencial, por esto es un procedimiento. ¿Ya? Siempre va a ir en esta secuencia: observación, pregunta, hipótesis, experimentación, análisis de datos. Hasta ahí. Ahí tengo 2 posibilidades. Datos buenos, se valida. Es correcto. Podríamos formar una teoría. Datos malos, volvemos a hipótesis, experimentamos, analizamos de nuevo y ahí vuelve a esta bifurcación, a esta división del camino. ¿Tan buenos o tan malos los datos? Si están buenos, podría formular una teoría. Si están malos, repito. Por eso muchas tesis, particularmente la de los chicos de ciencia cuando están en la U, les toma mucho tiempo. Yo me acuerdo que tuve un compañero que se metió en una tesis súper rebuscada, tuvo 2 años, 1 año y medio, y se equivocó en un dato, tuvo que repetir la experimentación, y eso le costó un semestre completo. Entonces tuvo 2 años metido en la tesis. Bueno, fue cosa de él. Y al final creo que ahora ni trabaja en lo que estudió. Bueno, como muchos. Si son concluyentes, los datos se validan y se procede a evaluar la opción de elevarlo a una teoría. ¿Cómo lo elevamos a una teoría? Entonces, ahí ya hay un marco teórico muy, probablemente tenga el respaldo científico. ¿Ya? Una teoría es la validación final de un experimento y es reconocido como un procedente un procedente de estudio. Quiere decir que esa teoría, ese experimento y todo lo que yo realicé quedó registrado. Y ese registro está validado por una entidad, como una universidad, por ejemplo, una casa de estudios. Como la universidad lo valida, ¿ya? Cualquier persona del mundo podría decir, en la universidad tanto hubo un percuétano que vio un bicho aberrante y realizó todo un procedimiento para poder identificarlo y ahí está el registro, pues vayan allá. No tienen necesidad de volver a hacerlo de nuevo, porque la universidad lo valida. Tengo un respaldo. Esa es la teoría. ¿Y cuál es la gran diferencia? Y aquí, ojo, que se ha mencionado otras veces en la PAES, la diferencia entre teoría y una ley. Una ley es algo mucho más complejo, es muy común, muy aplicado. También existen leyes en biología, pero es más común y aplicado en física. Tienen que haber escuchado, o en química. ¿Ya? La ley de gravedad, por ejemplo. ¿Ya? Y un montón de leyes. ¿Ya? ¿Qué es una ley? Es una teoría validada por toda la comunidad científica. A tal punto, o esta comunidad considera que este fenómeno que se observó en un principio, en todo el universo, no en nuestro planeta, en todo el universo, siempre ocurre de esa forma. Siempre. La ley de gravedad. La ley de inercia, por ejemplo. No sé si han escuchado la ley de inercia o quizás su profe Cristian habló ya o mencionó algo de la ley de inercia. Les doy un ejemplo súper básico, súper básico. Ustedes van en la micro
Y ustedes están sentados al final de la micro y se le echó a perder la puerta al micrero. No puede abrir la puerta de atrás y tienen que forzosamente bajarse por la entrada. Y ustedes están sentados atrás y la micro va a ¿cuánto? Unos 60 kilómetros por hora. Quedan 2 paraderos y la micro está más o menos llena. Yo me empiezo a mover por el pasillo. ¿Sí o no? A cualquiera, a todos nos ha pasado. ¿Ya? Yo también voy a 60 kilómetros por hora porque la micro me mueve. Po. Ojo con eso. Entonces, yo no salto y llego al tiro al final de la micro o al principio de la micro. ¿Ya? Si frena, de hecho, abruptamente la micro, yo continúo en ese movimiento a esa velocidad y tengo la tendencia a irme para adelante. Si me alcanzo a firmar, no me caigo. Pero yo también voy a la velocidad de desplazamiento de la micro. Esa es la ley de inercia. Ojo con eso, porque ¿qué dicen aquí? No sé si creen en eso, espero que no. ¿Qué dicen los terraplanistas, por ejemplo? Los terraplanistas dicen que la Tierra es un disco, es plana, tiene forma de disco, y otros sarta de sandeces que también hablan. Dicen que yo podría viajar a Argentina, por ejemplo, tan solo elevándome, y el disco se va a mover y yo voy a poder descender automáticamente. ¿Y la inercia? ¿Y la ley de inercia? Ese es el tema. La Tierra, por ejemplo, se desplaza como a 1500 kilómetros por hora. Yo también me estoy desplazando a 1500 kilómetros por hora. No lo siento porque estoy dentro de la Tierra, del planeta. Y todo lo que está en el planeta se mueve a esa velocidad, por eso no lo sentimos. Si la Tierra se detuviera abruptamente, nosotros saldríamos eyectados no, chocaríamos a esa velocidad. Pasaría lo mismo que cuando se manda un frenazo a una micro. No va a ocurrir, claramente, pero hipotéticamente, en ese caso, saldría volando. Esa es una ley. Es una ley que, en resumidas cuentas, busca la explicación de un fenómeno al punto de que todos los fenómenos que existen a nivel universal, no sé en otro universo, por lo menos en este, se cumplen de la misma forma. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso, chiquillos. Ley, validadísima la ley, por cierto. ¿Ya? En biología tenemos algunas leyes, la ley de Mendel, por ejemplo, ya las leyes de la termodinámica, que también ahí se aplican a nosotros. Bueno, las leyes de termodinámica son transversales a la física, la biología y la química. ¿Ya? En biología son muy utilizadas en las cadenas alimentarias. Ojo con eso también, las leyes de la termodinámica. ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica? Que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y siempre es así, por lo menos vuelvo a repetir en este universo, no he visto en otros universos. ¿No? Y la segunda ley de la termodinámica dice que cada vez que hay un traspaso energético, hay un porcentaje de energía que se disipa, que se pierde, que no es aprovechable. Muchas veces se disipa en forma de calor. ¿No? Y es el por qué nosotros perdemos calor. Ojo con eso también. ¿Eh? Atención ahí. ¿Eh? Qué bonita es la ciencia en general. Ya, pues, vamos a hacer un ejercicio. Si alcanzamos por lo menos a hacer 2 ejercicios, 2, 3 ejercicios. Hay 5. Así que ustedes pueden revisarlo ahí en el PPT después. Y vamos a partir con este muy sencillo, creo yo. Voy a leerlo primero, después los voy a dejar solitos. ¿Ya? Por ahora vamos a hacer lectura del encabezado. Se investigó el efecto de la concentración del ion sodio extracelular en el transporte de un aminoácido y un azúcar en un cultivo de célula de 37 grados Celsius y un pH fisiológico de 7,2. Condiciones ideales al final son esas. La temperatura corporal nuestra, y el pH, ya el grado de acidez o basicidad que tenemos en la sangre, en realidad en todo el cuerpo, va a ser 7,2. Así que condiciones ideales. Los resultados obtenidos se presentan en el siguiente gráfico. Ahí tenemos el aminoácido, tenemos el azúcar, ya tenemos 2 variables en el gráfico, una concentración de sodio, otra tasa relativa de transporte. Aquí les voy a dar un dato que espero que nunca más se les olvide, porque esta pregunta yo la he visto desde que empezó esta cuestión a llamarse PAES. Cambian los datos, ¿no? ¿Ya? En relación con lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a la variable dependiente de este experimento? Dependiente. Aquí está la clave de esta cuestión. Si quieren, por ahora, todavía opcional, ya más adelante es obligatorio. Dejen su alternativa ahí en el chat
¿Cuál creen ustedes que es la variable dependiente? Ojo, este es el ejercicio 4, ¿ya? De la PAES del año pasado, de la PAES de verano, la PAES que se rindió a finales de noviembre, ¿ya? Así que tampoco es un ejercicio viejo, es lo más actualizado que hay, ¿ya? Vamos, juegue. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Esto se lo voy repitiendo continuamente. ¿En qué sentido? Al principio, yo siempre les digo a mis alumnos, siempre, por años ya a esta altura, de más de, ¿no cuántos años? Del 2007 que hago clase. 2007 al 2014, hay como 15 años ya. Qué viejo estoy. Siempre, al principio, cuando estén haciendo ejercicios, no busquen la alternativa correcta al tiro. No digan, es la D, siguiente. No, 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 no. O, es la A. No, tampoco. Traten de descartar. Saquen las alternativas que ustedes sienten que no son y traten de quedarse en un principio de 4, con 3, con 2, y ya con 2 pueden jugar más fácil a cuál puede ser la respuesta correcta. Porque por último, si le van a tirar a la chunte, cosa que se puede hacer ahora, si le van a tirar a la chunte tienen un 50% de pegarle el palo al gato. Ahora, en este momento, tienen un 25% de pegarle el palo al gato, entonces es difícil. Uno de 4. Entonces la idea inicial es descarten lo que no es. Saquen las alternativas que ustedes creen que no es. Reformulo. ¿Cuál no es? De esas 4 que tienen ustedes ahí, ¿cuál creen que no es? Va a ser más fácil. Dejen ahí cuál dicen ustedes que no es en el chat. ¿Cuál no es? No se peleen, ¿eh? Para la otra vamos a poner música de fondo. ¿Se han visto ahí los videos de streaming? Suelo colocar música de fondo. Vamos a poner un poquito de música low-fi por último. ¿La A? Ya, la A no es. Perfecto. La A no es. No es la A. Descartada la letra A. Eso es lo que hay que empezar a jugar. Ya sacamos una, tenemos 3 posibilidades. Saquemos otra. Vamos si sale otra. Y después de eso les voy a dar el dato que no les va a fallar nunca. ¿La B no es? Dice la Antonia. ¿La B no es? Ya, perfecto. La B tampoco es. Entonces ahí ya nos quedamos con 2 posibilidades y esto es lo que hay que tratar de llegar a hacer en un principio. Acostúmbrense a esto. Saquen lo que no es. Es más fácil de 4 alternativas sacar lo que no es a tratar de pegarle a la que corresponde de un viaje. Es mucho más fácil. Al adecuarse a esto, con el tiempo se van a acostumbrar a sacar lo que no es. Lógicamente haciendo muchos ejercicios. ¿Ya? Al sacar las que no son, se van quedando con menos posibilidades y reducen sus opciones. Y al reducirla es más fácil dar con la alternativa correcta. Así que insisto, la A y la B ya perfecto, muy bien, no son. Entonces estamos jugando y espero que en la prueba lleguen a esta instancia en que estén entre 2 opciones, o la C o la D. Ahora, y este es el dato que no les va a fallar nunca. Con respecto a este tipo de ejercicio, este dato que les voy a dar ahora no falla jamás, ya jamás. 1, aquí hay una variable, que sería la D. Y aquí hay otra variable, ¿no es cierto? Tasa relativa, gira la cabeza, tasa relativa de transporte. Ya, ahí hay otra variable. Ahí están, pues 6D. Así que estaban bien los descartes. Ya, muy bien. Segundo, en un gráfico, si a ustedes les piden identificar variables
en un gráfico, esto no les va a fallar nunca. Los gráficos se componen de dos variables que se ubican en dos ejes. Uno es el eje X, que está aquí, y el otro es el eje Y, que está acá. El eje X es el eje de las, ¿cómo que se llaman? Las ordenadas, ¿ya? Y ojo, no se olviden jamás, el eje X siempre maneja las variables independientes. Las independientes siempre van en X. Por ende, las dependientes, ¿por qué se habla de dependiente? Ahí lo vamos a explicar. Las dependientes se encuentran siempre en el eje Y. Siempre que vean un gráfico y no está puesta la X y la Y, colóquenlas. Siempre los gráficos, ustedes si les colocan un gráfico, no sé, pues les colocan un gráfico ahí y ahí les colocan la rayita al gráfico, ustedes instintivamente en el ejercicio le colocan X y le colocan Y. Y aquí dice, no sé, pues tiempo. Ya, el tiempo sería una variable independiente, porque todas las variables independientes se ubican en el eje X, siempre. Y todas las variables que se ubican en el eje Y son dependientes. ¿Por qué son dependientes? Porque si X se mueve, positivo o negativo el valor, Y se moverá. Y no se mueve en el gráfico, no se desplaza en el gráfico si X no lo hace. Por eso se habla de dependencia. Miren, ustedes tienen que haberlo visto en matemáticas, quizás no les gusta, pero tienen que haber visto algo llamado f de x igual, y aquí les colocan mx más n, que en resumidas cuentas esto podría ser y. ¿Cómo se comporta x? Si x es igual a 1, ¿qué le pasa ahí? La sacan, lo calculan con esa fórmula. Esa es la ecuación de la recta. Matemática y ciencias van muy de la mano. Por suerte en biología no somos tan específicos como para profundizar en esa fórmula. Pero sí tienen que saber y manejar que si la variable es independiente, siempre va a estar aquí. Y aquí en este caso le están pidiendo la variable dependiente. Por lo tanto, siempre vamos a tener que decir qué es lo que dice Y. Y en este caso Y o Y dice tasa relativa de transporte, por lo tanto, la alternativa correcta es la letra C. Eje X, independiente. Eje Y, dependiente. No se olviden de eso. ¿Ya? Cerremos con el último ejercicio. Quiero buscar uno que sea un poquitito más complicado. Ni tan complicado tampoco, sí. Pero que esté relacionado con lo que estamos viendo. Ya. Este. Ya, este es del 2023, perdón, del verano. Ya, este es un ejercicio, el ejercicio 4, por cierto. Ojo, esta cuestión de variable dependiente e independiente, ¿por qué les doy ese dato? Porque ha entrado desde que existe la PAES. Ya, así que no se les olvide que dependiente siempre será lo que dice Y y la variable independiente será lo que dice el eje X. Ya, ese es un dato que no les va a fallar nunca. Ya, este ejercicio es un poquito más largo, es de la prueba de invierno del año pasado. Ya, el ejercicio 64, un ejercicio del electivo. Ya puede marcar la C, sí, ahí me faltó, perdón. Aquí, bueno, ahí dice que es la C, no sé si la ven ustedes. La D no es, ahí sí. Y la alternativa es la letra C. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ya, pues. Entonces, este es un poquito más largo, tiene un lenguaje bien denso, ¿ya? Entonces hace que uno se pierda. Y eso es lo que busca el DEMRE también, colocarnos ejercicios para que nosotros nos perdamos un poquito. Con esto terminamos porque sé que después tienen clases. Un equipo de investigación encontró evidencia sobre el rol de los glóbulos rojos en la respuesta inmune. Este grupo determinó que los glóbulos rojos presentan un tipo de sensor molecular conocido como TLR9, que reconoce y se adhiere a ciertos sectores de las moléculas de ADN provenientes de células humanas dañadas, bacterias y otros patógenos. Por largo tiempo,
La fuerte reacción del sistema inmunológico provocada por la unión de los TLR9 se atribuyó principalmente a los glóbulos blancos, que también presentan estos sensores. Considerando lo anterior, ¿qué opción corresponde a una predicción sustentada en los antecedentes del texto? Miren el ejercicio bien particular. Este es un ejercicio de comprensión. Ustedes tienen que entender qué es lo que dice el texto de arriba solamente. Parece una pregunta de lenguaje. Y en función de lo que dice el texto, ustedes tienen que predecir ya algo, sacar una conclusión, en resumidas cuentas, eso, ahí es donde calza el método científico. ¿Ya? Le están pidiendo una conclusión en función de un resultado de un experimento que ya está realizado. Eso es lo que están sacando en este momento. Entonces, la hipótesis, la pregunta ya se formularon, están en el proceso de experimentación que arrojó los resultados que se ven en ese texto, y ahora tienen que analizarlos. Y al hacer el análisis, ustedes concluyen cuál será la respuesta correcta en función de ahí 4 opciones. Si se dan cuenta, ocupa harto el lenguaje técnico. Habla de sistema inmune, que se va a ver, lo vamos a ver tarde o temprano, ¿ya? De glóbulos rojos, que no es una célula que se pregunte mucho, ¿ya? Una célula que de hecho el sistema circulatorio no se pregunta, se menciona nomás aquí el glóbulo rojo. Los glóbulos blancos sí, ya, porque esos son parte del sistema inmune y se los pueden preguntar cuál es su función, qué características tienen, etcétera. Qué organelos tienen, ¿ya? Etcétera, etcétera. Ya, pues. Lean las alternativas y traten de llegar a lo mismo que hicimos recién. Saquen lo que no es. Traten de sacar 2 que no son. Y quedémonos en ese juego de 2 posibilidades. Por ahora, eso es correcto. Si ustedes están entre 2 opciones, yo te puedo decir, o yo les puedo decir, están bien, es correcto. Hasta ahora está bien. Ya considérenlo válido incluso. Con el tiempo nos vamos a acostumbrar a llegar a la respuesta correcta. ¿Ya? No seamos tan exitistas, no vivamos tanto en ese mundo exitista de que, correcto al tiro, no, es que yo soy un genio así nato, no se da eso siempre, ¿ya? Se puede dar, pero no siempre. Vamos, ¿cuál no es? Básense, de hecho lo dice, ojo, vamos a subrayar aquí un par de cositas importantes. Del texto, antecedentes del texto. Aquí hay alternativas que tienen antecedentes que no aparecen en el texto. Esa alternativa la sacan al tiro. Los antecedentes del texto. Eso es lo que pide la pregunta. Vamos. Jueguen. Ya, perfecto. Perfecto, la A no es. La A se descarta por completo. Muy simple. ¿Por qué crees tú, Antonio, que la A no es? Descartada y va a marcar la A, que es la A. No es la A. La C tampoco es, dice la Ana. Ya, perfecto. La C tampoco es. Ya, perfecto, muy bien. Habla de esto, del transporte de oxígeno. Y aquí en el texto nunca se habló del transporte de oxígeno. Pese a que es correcto, ¿eh? Los glóbulos rojos transportan oxígeno, po. Y eso es verdad. Pero como no lo menciona el texto, la A no es. Muy bien. La Vanessa dijo la C. La C dice, al adherirse las moléculas a los sensores del tipo TLR se inducirá la fagocitosis de la célula portadora de estos sensores. Eso es cierto, pero no se habla de fagocitosis en ninguna parte del texto. Si ustedes buscan el término fagocitosis, ya que algo que realizan los glóbulos blancos, por cierto, y después vamos a profundizar en qué es, la fagocitosis nunca se mencionó acá arriba. Perfecto. Estamos entre 2 entonces. O es B o es D.
¿Qué dice la B? Mediante la interacción molecular entre sensores del tipo TLR9 y anticuerpos, los glóbulos rojos identificarán diversos patógenos. O sea, el glóbulo rojo también puede cumplir una función inmune. Eso es lo que le está diciendo, eso es lo que yo, así como la gran conclusión que yo saco de todo esto. ¿Ya? No solo los glóbulos blancos pueden identificar moléculas, que es lo que se dice siempre, sino que hay otras moléculas que también pueden hacerlo. ¿Ya? D, si se encuentra otro tipo celular, perdón, D, si se encuentra otro tipo celular con sensores del tipo TLR9, este tendrá una función asociada con el sistema inmunológico. Se me fue la respuesta. Siempre me pasa esa cuestión. De todo el texto, como les decía, yo que concluyo que aparte de los glóbulos blancos que se mencionan, vamos a destacarlos para indicar que efectivamente sí se mencionan. Ya perdí el mouse. Típico de mí que empiezo a perder el mouse en algún momento de la clase. Vamos a cambiar de color. Aquí estamos. No, pero yo quiero el que destaca, pues no quiero el que escribe. Marcador de resaltado. Aquí sí. Le voy a poner verdecito. Ustedes no ven, parecen las selecciones que hago yo. Pues. Por largo tiempo, dice, por largo tiempo, la fuerte reacción del sistema inmunológico provocada por la unión de los TLR9 se atribuyó principalmente a los glóbulos blancos. O sea, los que identificaban moléculas son los glóbulos blancos. Pero aquí se está mencionando que también esta pega la pueden hacer los glóbulos rojos, quizás no en gran medida, pero también la pueden hacer. ¿Ya? De hecho, aquí lo dice, encontró evidencia sobre el rol de los glóbulos rojos en la respuesta inmune. De hecho, ahí está la respuesta, po. Es la primera encabezado del texto. ¿Ya? Entonces, ¿por qué la B no es? Y ahí les digo al tiro que la B no es, no corresponde, porque habla de anticuerpos. ¿Y en qué parte del texto habla de anticuerpos? Este grupo determinó que los glóbulos rojos presentan un tipo de sensor molecular conocido como TLR9 que reconoce y se adhiere a ciertos sectores de las moléculas de ADN provenientes de células humanas dañadas, bacterias y otros, porque en ninguna parte habló de anticuerpos. Entonces, como no habló de anticuerpos, es una parte que no aparece en los antecedentes del texto. Quizás sea correcto, por cierto es correcto, pero no aparece en el texto. Y como no aparece en el texto, la alternativa correcta es la letra D de D. ¿Dónde está la alternativa correcta? Ahí está. Vamos a marcar la letra D. Ojo con eso. Siempre que estén haciendo ejercicios, descarten, saquen lo que no es, acostúmbrense mecánicamente, empiecen a leer, esta no es, esta tampoco. Y ya se están quedando con menos posibilidades. Al reducir las posibilidades ya pueden entrar a pelear entre dos posibles, ¿ya? Pero en un principio no van a sacar la respuesta correcta de forma nativa, ¿ya? Así como de forma impulsiva. Es la C. Siguiente es la D. Siguiente es la D de nuevo. No, eso solamente se gana después de mucho tiempo. A mí me sale, pero me sale después de haber hecho, como recién les decía, 15 años clase haciendo, ya ni sé cuántos ejercicios habré hecho en mi vida. ¿Ya? Entonces, no tienen 15 años para poder conseguir ese nivel, a eso voy. Tienen un año. Por lo tanto, de esa forma, la idea base es descartar, sacar lo que no es. En un principio, si llegaron a dos posibilidades, perfecto, es válido. Después iremos afinando la tuerca para que calce perfecta la respuesta y me dé al tiro. Esa es la correcta, después de haber descartado. Eso, pues, chiquillos, me quedaron 3 ejercicios más que van a quedar en el PPT para que lo descarguen. Está con la alternativa correcta, por cierto. ¿Ya? Así que creo que tengo una guía también que les voy a subir de método científico. ¿Ya? Creo que tengo más ejercicios de método científico para que puedan hacer adicionalmente, porque la idea es que estén haciendo ejercicios. Ahora, sinceramente, método científico en el módulo común de la PAES de invierno, que es donde yo hice ahí el análisis detallado, de los 18 ejercicios de biología común, yo me encontré con 9 haciendo referencia a habilidades de método científico. Chuta, la mitad de la prueba de biología común. En el electivo, perdón, biología electivo, la proporción era diferente. ¿Ya? De hecho, había más todavía. ¿Ya? Así que, por lo menos en el común, ¿ya? Era la mitad. Hay que ir preparado a hartos ejercicios de esto. Insisto, parece un ejercicio de comprensión lectora. De hecho, lo es, por cierto. Ya, pues, chiquillos, no les quito más tiempo para que tengan ahí descanso. No alcanzan a tener unos 15, 20 minutos. Yo le avisaré a su profe ahí que ya terminé. Cuídense.
Nos vemos próxima semana a la misma hora en el mismo canal, como decía aquel famoso programa mexicano de comedia. Cuídense, que ya no se puede ver en ninguna parte de forma legal. Cuídense, nos vemos. Chao, chao, chiquillos. Chao, Vanessa. Chao, Antonio, nos vemos. Chao, Gustavo.